Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí, listos para sumergirnos en otra aventura televisiva. Hoy, como prometí, vamos a explorar un territorio fascinante, un cruce de caminos entre el drama, la tensión y la inmensa humanidad que se vive en los pasillos de un hospital. Vamos a hablar de dramas médicos turcos. Sí, lo sé, cuando pensamos en series turcas, quizás imaginamos romances épicos, intrigas palaciegas o dramas familiares con giros inesperados. Pero confiad en mí, estas producciones médicas turcas tienen una magia especial que os atrapará desde el primer minuto. Prepárate para conocer a médicos valientes, enfermeras dedicadas, pacientes con historias conmovedoras y tramas que te harán reír, llorar y, sobre todo, no querer despegarte de la pantalla ni para ir al baño. Antes de que empecemos a desgranar cada serie, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita, esa pequeña amiga virtual que os avisa de cada nuevo vídeo, para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas llenas de recomendaciones, análisis profundos y todo lo que os gusta del mundo del entretenimiento. Estamos creando una comunidad maravillosa aquí, y me encantaría que formaras parte. Ahora sí, con las presentaciones hechas, vamos a por esos dramas médicos turcos que os van a robar el corazón y las horas de sueño. Mucize Doctor, un corazón que supera barreras ***. Empezamos con una serie que ha roto récords de audiencia y ha tocado los corazones de personas en todo el mundo, Mucize Doctor, o Doctor Milagro como se le conoce en español. Esta serie es una adaptación turca de la aclamada serie surcoreana Good Doctor, y debo decir que han logrado algo excepcional, tomar una historia ya poderosa y darle una nueva vida, con una sensibilidad y un toque cultural que la hacen aún más resonante. La historia gira en torno a Ali Befa, un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Savant. Ali no es el típico médico. Tiene una inteligencia excepcional, una memoria prodigiosa que parece no tener límites y una capacidad de razonamiento que deja perplejos a sus colegas. Pero al mismo tiempo sus habilidades sociales son limitadas. Le cuesta interpretar las emociones de los demás, entender el sarcasmo y desenvolverse en situaciones sociales complejas. A pesar del escepticismo y los prejuicios de sus compañeros, que ven en él un bicho raro, Ali demuestra ser un médico brillante y compasivo, capaz de diagnosticar y tratar casos complejos que otros médicos con años de experiencia pasan por alto. Su mente funciona de manera diferente, conectando puntos que nadie más ve, encontrando soluciones innovadoras a problemas médicos aparentemente insolubles. Lo que hace que Doctor Milagro sea tan especial, más allá de las intrigas médicas y los casos fascinantes, es la forma en que aborda el tema del autismo. La serie no solo muestra los desafíos que enfrenta Ali, desde la dificultad para comunicarse hasta la discriminación que sufre, sino también sus fortalezas, su capacidad para conectar con los pacientes de una manera única, su honestidad brutal y su inquebrantable sentido de la justicia. Además, la serie explora las dinámicas dentro del hospital, las relaciones complejas entre los médicos y las enfermeras, las ambiciones, los celos y las alianzas que se forman en un entorno de alta presión. También se adentra en los dilemas éticos que los médicos enfrentan a diario, las decisiones difíciles que deben tomar en cuestión de segundos, sabiendo que cada elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Preparaos para emocionaros profundamente con las historias de los pacientes de Ali, personas de todas las edades y orígenes que luchan contra enfermedades devastadoras, para reír con sus momentos de torpeza social, fruto de su inocencia y su incapacidad para entender las convenciones sociales, y para admirar su perseverancia, su talento y su inquebrantable espíritu. Doctor Milagro es sin duda una serie que te hará reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y el poder de la empatía, una lección de humanidad que nos recuerda que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo, independientemente de nuestras diferencias. Kalpat, amor y medicina en la sala de operaciones ***. Cambiando un poco de registro, aunque manteniendo la ambientación hospitalaria que tanto nos gusta, os presento Kalpat, o Latidos del Corazón. Esta serie es otro remake turco de un drama coreano, en este caso Doctors, y nos cuenta la historia de Eylül Erdem, una joven rebelde y problemática que parece destinada al fracaso. Tras ser expulsada de varios colegios por su comportamiento conflictivo y su falta de interés en los estudios, es enviada a vivir con su abuela en un pequeño pueblo, en un último intento por enderezar su camino. Allí, en ese entorno rural y tranquilo, conoce a Ali Asaf Denizolu, un profesor de instituto que ve en ella algo especial, un potencial que ni siquiera la propia Eylül es capaz de reconocer.
Ali Asaf se convierte en su mentor, su guía y su mayor defensor. Él la inspira a creer en sí misma, a descubrir sus talentos ocultos y a seguir sus sueños de convertirse en cirujana. Años después, Eylül y Ali Asaf se reencuentran en un prestigioso hospital de Estambul, uno de los centros médicos más importantes del país. Eylül es ahora una cirujana talentosa y decidida, una profesional respetada que ha superado todas las adversidades. Ali Asaf, por su parte, es un reconocido neurocirujano, admirado por su habilidad y su dedicación a sus pacientes. Juntos deberán enfrentar los desafíos de la profesión médica, lidiar con rivalidades y conspiraciones dentro del hospital, desenmascarar secretos oscuros y, por supuesto, explorar los sentimientos que resurgen entre ellos. Un amor prohibido que floreció en el pasado y que ahora amenaza con consumirlos. Latidos del corazón es una serie que combina el drama médico con una historia de amor apasionante, llena de tensión, secretos y momentos inolvidables. La química entre los protagonistas es innegable, una chispa que salta de la pantalla y que te mantendrá enganchado de principio a fin. Además, la serie aborda temas como la superación personal, la importancia de la educación, el poder de las segundas oportunidades y la búsqueda de la felicidad. Ekimolu, un genio médico con un lado oscuro. Si buscáis algo con un toque más de drama familiar, secretos del pasado y un protagonista con una personalidad arrolladora, os recomiendo Ekimolu. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense House MD, y nos presenta a Ateş Ekimolu, un médico brillante pero excéntrico, poco convencional y con una lengua afilada como un bisturí. Ekimolu es especialista en enfermedades infecciosas y nefrología, y tiene una habilidad asombrosa para diagnosticar casos complejos y misteriosos que desconciertan a otros médicos. Su mente es un laberinto de conocimientos médicos, una enciclopedia viviente capaz de conectar síntomas aparentemente inconexos y encontrar la clave para salvar la vida de sus pacientes. Sin embargo, su personalidad es un tanto peculiar. Es sarcástico, cínico, desafiante, adicto a los analgésicos, y no le importa romper las reglas si eso significa salvar una vida. Su comportamiento a menudo roza la insubordinación, lo que le genera constantes conflictos con la administración del hospital. Ekimolu lidera un equipo de jóvenes médicos a los que pone a prueba constantemente, desafiándolos a pensar fuera de la caja, a cuestionar los diagnósticos convencionales y a buscar la verdad detrás de cada síntoma. Cada episodio presenta un nuevo caso médico que requiere la astucia, la perspicacia y la determinación de Ekimolu y su equipo. Pero además de los casos médicos, la serie también explora la vida personal de Ekimolu, sus demonios internos, los secretos de su pasado y las razones que lo han convertido en el hombre complejo y atormentado que es. Ekimolu es una serie que te hará pensar, te hará reír con su humor negro y te hará admirar la inteligencia y la dedicación de este médico poco ortodoxo. Si os gustaba House MD, seguro que disfrutaréis de esta versión turca, que aporta una nueva perspectiva y una sensibilidad propia. Hayat Arks, un entrelazado de destinos y secretos familiares. Ahora, alejándonos un poco del formato más tradicional de drama médico, os presento Hayat Arks, que se traduce como canción de vida. Aunque no se centra exclusivamente en un hospital, la medicina juega un papel importante en la trama, especialmente a través del personaje de Melek, una de las protagonistas. Esta serie es una adaptación de la serie coreana Temptation of Wife, y nos cuenta la historia de dos familias unidas por un antiguo acuerdo matrimonial, un pacto sellado en el pasado que tiene consecuencias devastadoras en el presente. Bayram y Sally son dos amigos de la infancia que se prometen mutuamente que sus hijos se casarán cuando crezcan, una promesa hecha en un momento de necesidad y que ambos toman muy en serio. Años después, Bayram, ahora un hombre rico y poderoso gracias a sus negocios, regresa a su pueblo natal para cumplir su promesa y unir a su hijo Kerim con Ulia, la hija de Sally. Sin embargo, la situación se complica cuando Ulia, una mujer ambiciosa y manipuladora, se enamora obsesivamente de Kerim, el hijo de Bayram, pero Kerim está enamorado de Melek, una joven dulce y bondadosa del pueblo. A partir de ahí se desencadena una serie de eventos dramáticos que involucran engaños, traiciones, secretos del pasado, intrigas familiares y, por supuesto, problemas de salud que requieren atención médica. Melek, que es enfermera, trabaja en un hospital donde se enfrenta a situaciones difíciles y casos conmovedores, mostrando su vocación y su empatía hacia los pacientes. Aunque la trama principal gira en torno a las relaciones familiares y los conflictos amorosos, la ambientación hospitalaria y los casos médicos añaden un toque de realismo y dramatismo a la serie,
creando un contraste interesante con los elementos más melodramáticos. Canción de Vida es una serie que te enganchará por su ritmo rápido, sus personajes complejos y sus giros inesperados, una montaña rusa de emociones que te mantendrá al borde del asiento. *** Umut Astanesi, la realidad cruda de la medicina pública ***. Finalmente quiero mencionar una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que considero que merece la pena ver, Umut Astanesi, o Hospital Esperanza. Esta serie sigue la vida cotidiana de los médicos, enfermeras y personal sanitario que trabajan en un hospital público en Estambul, un lugar donde la esperanza y la desesperación se entrelazan. La serie se centra en los desafíos que enfrentan estos profesionales de la salud, desde la falta de recursos, la escasez de personal y la obsolescencia de los equipos hasta la sobrecarga de trabajo, el estrés constante, los dilemas éticos y las dificultades personales que afectan su vida fuera del hospital. Hospital Esperanza es una serie realista y conmovedora que muestra el lado humano de la medicina, sin edulcorantes ni artificios. La serie destaca la dedicación, el sacrificio y el compromiso de los médicos y enfermeras que trabajan incansablemente para salvar vidas, a pesar de las adversidades, demostrando una vocación que va más allá del deber. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la falta de acceso a la atención médica para las personas más vulnerables, la burocracia que dificulta la atención a los pacientes y la importancia de la solidaridad, la empatía y el trabajo en equipo. Si buscáis una serie que os haga reflexionar sobre la realidad de la atención médica en un sistema público y os conmueva con las historias de los pacientes y los profesionales de la salud, Hospital Esperanza es una excelente opción. Una ventana a un mundo que a menudo ignoramos. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de dramas médicos turcos. Espero que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención y que os anime a explorar este género. Como habéis visto, hay opciones para todos los gustos, desde dramas médicos con toques de comedia y romance, hasta series más realistas y conmovedoras que abordan temas sociales importantes. Lo que todas estas series tienen en común es su capacidad para enganchar al espectador, para hacerle sentir emociones intensas y para mostrar el lado humano de la medicina. En resumen, hoy hemos explorado 5 dramas médicos turcos que os engancharán desde el primer capítulo: Doctor Milagro, una historia conmovedora sobre un cirujano con autismo; Latidos del Corazón, un drama romántico ambientado en un hospital; Ekimolu, una adaptación turca de House MD con un médico excéntrico y brillante; Canción de Vida, un drama familiar con toques médicos; y Hospital Esperanza, una serie realista que muestra la vida de los médicos en un hospital público. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado alguna serie que os apetezca ver. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestro drama médico turco favorito? ¿Qué otros dramas médicos turcos conocéis y recomendáis? Dejadme vuestros comentarios abajo y decidme qué os gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.